Bien, pues leemos en Lucas 24, a partir del versículo 13. Dice, y he aquí, dos de ellos iban al mismo día, o el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra. Hoy la vida cristiana
se ha convertido en un sistema religioso donde buscamos dentro del sistema religioso siempre nuestra comodidad, realmente la comodidad del cristiano, la comodidad de las personas. Hay muchas cosas incómodas dentro de lo que es la vida cristiana, y hay cosas que no podemos entender y hay cosas a las que no llegamos. Como digo, la vida cristiana se ha convertido en un sistema religioso, pero lo peligroso es que en ese sistema lo que no me gusta lo quito y allí pongo lo que realmente a mí me parece bien o lo que a mí me gusta. Esto no me gusta, esto ya no se lleva, o simplemente esto no lo quiere la sociedad y por tanto lo dejamos. Y vivimos una vida cristiana muy acomodada, muy fácil, con un sistema que a lo mejor nos acomodamos simplemente a las reuniones y no hacemos otras cosas. Están también aquellos que con un tinte de espiritualidad, una espiritualidad novedosa, dicen que hay que escribir o añadir nuevas páginas a la historia. Y parece que la vida de la Iglesia pues, tiene que acomodarse a las novedades que algunos quieran imponer a las iglesias. Otros hacer actividades de tipo ecuménico evangélico, sano, pero que realmente parece que la vida cotidiana se centra en este tipo de cosas, actividades y actividades. Y creo que con toda sinceridad, creo, hermanos, que urge la necesidad de un cambio personal que nos lleve a una actualización de lo que son nuestras vidas espirituales. No es ahora, esto ha sido siempre. La vida espiritual sí es verdad que hay que actualizarla y efectivamente a través de un cambio, pero un cambio en nosotros mismos. Un cambio en nuestras vidas y por tanto en la Iglesia o en las iglesias, basado siempre y totalmente en la palabra de Dios. Esta tarde, pues vamos a tomar la experiencia de estos discípulos de Emaús como ejemplo para una enseñanza a todos nosotros. Y lo veremos en distintos puntos. Lo que era la situación que ellos estaban viviendo, el medio para un cambio que debía producirse en sus vidas, el medio de cambio que se debe dar para que se produzca también en nuestras vidas. Tenemos que ver también los efectos de la palabra y lo que es volver a la comunión. Son 4 cosas que nosotros, con la simple lectura, podríamos descubrir o podemos descubrir de este pasaje. ¿Cuál era la situación? Y nosotros nos encontramos con 2 personas creyentes que habían acompañado al Señor durante algún tiempo de su ministerio. No estamos descubriendo nada, la historia todos la conocéis. Y Lucas lo identifica como 2 de ellos, 2 personas que estaban identificados
con las personas que estaban siguiendo al Señor en aquellos momentos. El versículo 13, con el que hemos empezado a leer, dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús. Dos de ellos, dos del grupo, dos del conjunto. Lo que quiere decir es que estas dos personas eran seguidores del Señor Jesucristo, eran del grupo de los discípulos, aunque no pertenecían al grupo de los 12. Personas que habían conocido al Señor y habían convivido con Él algún tiempo, habrían visto milagros, señales, habían vivido o escuchado sus enseñanzas, personas que habían convivido con Él, personas que admiraban su persona, que estaban cautivados por sus enseñanzas. Para ellos Jesús era una persona admirable, pero eran también unas personas que no habían alcanzado la comprensión de su gloria como Hijo de Dios. No habían llegado a conocerle plenamente y, por supuesto, no habían entendido muchas de sus enseñanzas. Tenían una idea limitada de su persona, un concepto limitado de su poder y el alcance de su obra. Los versículos 20 y 21 nos dicen, explicando lo que estaban explicando ellos, es que dice: cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero el versículo 21 aclara lo que ellos esperaban. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No habían entendido cuál era realmente el ministerio del Señor Jesucristo. Suponían que los hombres, con lo que había acontecido y de lo que venían hablando en el camino, pues suponían que los hombres podían haber o hacer fracasar el propósito de Dios. Le sentenciaron a muerte, dicen anteriormente en su conversación. Le crucificaron. Y esto es lo que venían hablando. Y con esto es con lo que se quedan en ese momento. Que parece que todo ha terminado. Que el ministerio del Señor había fracasado. Y que la persona del Señor Jesucristo se acababa con aquel sacrificio. Ellos esperaban, como dice el versículo 21 que hemos leído, esperaban otra cosa del Señor Jesús. Ellos esperaban, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estaban esperando otra cosa. Sienten que el Señor ya no está con ellos. Y en aquel momento, bueno, pues el Señor ha sido crucificado, ha sido muerto, pues Él ya no está con ellos. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Por eso empiezan a alejarse de Jerusalén y del grupo de creyentes. Pierden la esperanza de volver a ver a Jesús y ya su único consuelo, pues, es traer a la memoria los recuerdos y las vivencias que ellos habían tenido con tanta gente, con los discípulos, pero también personalmente con el Señor. El versículo 14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, de todas aquellas cosas que habían vivido. Ellos esperaban un Cristo distinto. La tradición, o sea, esperaban un Cristo distinto. Un Cristo, no esperaban un Cristo que tuviera que sufrir, que tuviera que padecer,
un Cristo que tuviera que llevar los pecados de los hombres. La tradición les había hecho concebir la idea de un Cristo vencedor, de un Cristo triunfante, pero nunca, ni por su mente había pasado la idea de un Cristo sufriente. No conocían bien el mensaje de Isaías, no conocían bien el mensaje de los profetas. Nunca, para ellos, el Señor tenía que haber sido un siervo sufriente. Un siervo puesto en una cruz y morir como un malhechor. Aquellos discípulos y los creyentes hoy, pues tenemos que seguirle y tenemos que estar cerca del Señor y estando dispuestos a tomar la cruz cada día. Él, dentro de su ministerio y dentro de su enseñanza, decía que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El mismo Lucas lo dice en el capítulo 14. Ahora, esta enseñanza tiene, yo creo que siempre, una extraordinaria aplicación para todos nosotros. Hoy hay muchos creyentes que son miembros de una iglesia, que van todos los domingos, que van a sus cultos, asisten a las reuniones, que son además admiradores del Señor Jesucristo, que lo leen, que leen la Biblia, que leen la palabra, pero que tienen un conocimiento limitado de su persona, o que tenemos un conocimiento muy limitado de su persona. Por tanto, hay cristianos que no pueden decir, como dijo el apóstol Juan, vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, como nos relata Juan en su Evangelio, en el capítulo 1. La gloria de Cristo, sí es verdad que sus discípulos, unos pocos, unos escogidos, pues la vieron en el monte de la Transfiguración. Muchos también la vieron en sus milagros, en sus señales, pero de forma más extraordinaria en la humillación y desprecio que sufre en la cruz del Calvario. Y para nosotros, en la experiencia personal de verlo como nuestro glorioso Salvador, de verlo como nuestro extraordinario Redentor, el que nos justificó, el que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En el caso de estos dos hombres, en el caso de los de Emaús, desconocían al Señor que estaba a su lado. Hemos seguido el relato y el Señor se acerca a ellos, pero sus ojos estaban velados, de manera que no pueden identificarlo. Y ellos pues empiezan a contar la historia, empiezan a decir, hay una pregunta, ¿por qué estáis tristes? Le cuenta la historia y en el camino con ellos, pues el Señor escucha, oye sus palabras. Ahora el Señor no nos deja a nosotros nunca solos. Estos discípulos salen de Jerusalén, se marchan y deciden abandonar al grupo. Ahora, es verdad que el Señor nunca a nosotros nos deja solos. El versículo 15 dice que sucedía que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y cuando leía, o volvía a leer estas palabras,
me acordaba de un pasaje que me leía Toñita, mi mujer, de un libro que está leyendo ahora. Es un libro, el título es El médico, es muy viejo, yo no sé de qué año será, de cuándo se escribió. Es de un tal Noah Gordon y que, bueno, el libro es un tocho muy gordo, muy grande, yo no lo he leído, pero cuando encuentra algún pasaje así interesante, pues me lo lee. Y dice, mira lo que dice aquí, era una familia judía. Y es que esta familia judía, después del juego de mesa y después una cena de un pilado de verdura, están en su casa y hacen su juego, hacen su cena, pues el padre fue a darle las buenas noches a su hijo, a un hijo de 6 años, a Isaac. Y marchando hacia la habitación, el niño le pregunta, Abba, como sabéis, papá en arameo, y la pregunta es, ¿nuestro padre me mira desde el cielo? Le pregunta el niño. Papá, ¿nuestro padre me mira a mí? Vamos hacia la cama, vamos a orar, pero él me ve a mí. Esta es la pregunta del niño. El padre, pues, le contesta a su hijo, pues sí, Isaac, siempre te ve, siempre nos ve. Él siempre está pendiente de nosotros, siempre lo tenemos a nuestro lado. Y el niño pues le responde cosas de niño. ¿Y por qué yo no le veo a él? Él me ve a mí, pero yo no le veo a él. Y lo metió al padre en una complicación. Bueno, el padre dijo, bueno, pues porque nuestro padre es invisible. Y el niño siempre sigue poniéndolo en un aprieto al padre. Si él es invisible, ¿cómo sabe qué aspecto tiene él mismo? El padre sonrió y en su mente pues dice, ¿qué cosas dicen los niños?, pensó él. Pero el padre, estando a la altura de la circunstancia, le dijo, Isaac, la Torá nos dice que Él ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y por lo tanto le basta mirarte a ti, hijo mío, mirarte a ti, hijo mío, para verse a sí mismo. Y parece que esto, no sé si le convenció al niño o no lo sé, el libro no dice nada de eso, pero ahí se quedó la cosa. El padre le besó y ya besó al niño y le dijo, buenas noches, Isaac, buenas noches, Abba o papá. El Señor nos ve, el Señor conoce nuestros pasos y el Señor, en los momentos en que nosotros podemos dar o desviarnos del camino, Él nos busca. Y es el caso de estas dos personas. Se estaban alejando, pero el Señor, invisible, no quiere manifestarse así de golpe. Él los busca y vuelve a enseñarle, y vuelve a darle una palabra para que sus mentes vayan pensando y vayan abriendo sus corazones. El Señor siempre está a nuestro lado, porque así Él lo ha prometido. Yo estoy con vosotros todos los días,
pero no le conocieron. Estas son las promesas del Señor, pero ellos no le conocieron. La inquietud por lo ocurrido había llenado sus mentes, el acontecimiento les envolvía en la preocupación como una nube y solo podían ver el fracaso de lo acontecido. Se sentían en ese momento vacíos y defraudados por lo que realmente estaban viviendo en ese momento. Pues de igual modo, hoy los acontecimientos nos envuelven, los acontecimientos llenan nuestra mente de preocupaciones, injusticias sociales, problemas políticos, guerras, problemas eclesiales, que producen muchas veces discusiones, tristezas, problemas personales, problemas familiares, problemas de salud, decepciones que arreglamos muchas veces y en algunas ocasiones muchas personas la forma de solucionarlo ha sido volver atrás, dar un paso atrás, volverse del camino. Y esto es realmente triste, porque la tendencia de estos acontecimientos es entristecerse, y esto nos lleva a alejarnos del Señor, a alejarnos también de su Iglesia. Y la discusión entre personas, la discusión entre cualquier institución, siempre sustituye a la armonía. Hablamos de la comunión, hablamos de la armonía en la vida de la Iglesia, pero cuando hay discusión, cuando hay una fricción, sabemos lo que produce: tristeza, que sustituye al gozo. Y un creyente o una iglesia triste es el más triste de los testimonios, porque no solo se ha perdido o se está perdiendo el amor, sino también se está perdiendo el gozo del Señor, el gozo de su presencia, el gozo de la comunión con nuestro amado Maestro. La inquietud sustituye a la desconfianza, la inquietud sustituye a la confianza, la tranquilidad desaparece y pocos creyentes pueden decir, como el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. A veces todos estos acontecimientos, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en la vida, en la sociedad, en la familia, nos alejan. Y nos alejan de forma que perdemos el gozo del Señor. A veces los vendavales de la vida, las circunstancias que nos toca vivir, nos hacen perder de vista al Señor y perdemos sus bendiciones, y también a la vez nosotros nos hundimos en un fracaso. Ahora, ¿cuál es el medio para una renovación, para un cambio en nuestra vida? ¿Cuál es el medio que debe darse en cada uno de nosotros para un cambio? Pues lo tenemos desde los versículos 22 al 27, que ya no vamos a leer, no lo voy a leer yo, podéis leerlo vosotros, y podéis considerar esas palabras que aquí se están produciendo. Primero está el testimonio de los acontecimientos, a partir del versículo 22. Unas palabras que se producen en el versículo 23. Él vive. La esperanza no se había ido del todo, quizás con dudas, pero ellos están expresando en ese momento algo extraordinario.
y nos han dado testimonio, y estas mujeres nos han dicho de que Él vive. Y bueno, nosotros sabemos hoy día, por el testimonio también de la palabra, por el testimonio del apóstol Pablo, que porque Él vive, también nosotros viviremos. Ahora, estos versículos nos llevan a ver a los creyentes que necesitamos un cambio por la palabra de Dios, porque no está todo perdido. Él vive, no está todo perdido. Tenemos que descubrirlo y tenemos que ver qué es lo que realmente aconteció, y tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo les habla de una aceptación integral de toda la Biblia. Tenían que creer todo lo que los profetas habían dicho, no solo lo bonito y lo fácil de aceptar. Vamos a leer lo que sean estos dos versículos, 3, de 25 al 27. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que estos versículos nos llevan a ver a los creyentes que necesitamos un cambio, pero un cambio por la palabra de Dios. Estas dos personas necesitaban dar la vuelta y necesitaban dar un cambio en su vida, pero el cambio lo necesitaban por la forma que el Señor se lo está proponiendo. Era necesario que conocierais lo que enseñaron los profetas acerca del Mesías. El Señor Jesucristo les habla de una aceptación integral de toda la Biblia. La palabra de Dios está siendo expuesta en este momento en el poder del Espíritu por el Maestro de los Maestros, por el Señor Jesucristo. Y Él, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía, dice el versículo 27. Esta es una de las grandes necesidades en la Iglesia de hoy. Y tenemos que decirlo así, y tenemos que creerlo, y tenemos que aceptarlo, que esta es una de las grandes necesidades que la Iglesia necesita en estos momentos. Necesita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Hoy se vive mucho de otra forma de expresarnos, de otra forma de expresarse el mundo cristiano, pero no se expresa con la palabra de Dios. Una necesidad que tiene la Iglesia. La congregación tenemos que venir al encuentro con la palabra de Dios. Porque la conducta del creyente, la conducta del hogar, de nuestras casas, del hogar cristiano, y la conducta de la Iglesia ha de establecerse conforme a la Escritura. Ha de establecerse conforme a la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que mirarla y tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Las reglas de comportamiento del creyente y de la familia cristiana se establecen no por moda, no por forma que nosotros queramos dar en nuestros días, ni tampoco por leyes sociales, sino por las normas o por las normas bíblicas establecidas por Dios. Dijo Jehová o dijo Yahvé a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, refiriéndose a la Escritura, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos son unos textos de Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Y una pregunta: ¿cuántos de nosotros seguimos teniendo textos en los pasillos de nuestra casa, en nuestros salones, en nuestros despachos, en nuestros dormitorios? Yo recuerdo, recién convertido, cuántas veces, cómo se notaba la casa de un creyente, porque siempre que entraba, te encontrabas con un texto, o en el pasillo, o encima de la cama. Muy sencillo, un salmo, una palabra, un versículo, como tenemos aquí, pero que siempre nos encontrábamos con la palabra de Dios. ¿Cuántas casas lo tienen hoy? ¿En cuántas casas lo tenemos hoy? Es necesario para los creyentes que vivimos en una sociedad permisiva y pecaminosa como la nuestra, guiarnos, vivir por la palabra de Dios. La presencia real del Señor Jesucristo en el creyente siempre nos llevará a las Escrituras, y este es el camino imprescindible para un continuo crecimiento espiritual. Ahora, ¿cuál es el efecto de la palabra? Y con esto ya terminamos. ¿Cuánto desearíamos tener nosotros en estos momentos, cada creyente, una copia del mensaje que Cristo les predicó a estos hombres y de esa bonita exposición que les hizo con cada uno de sus puntos, ¿verdad? Con las notas y gozarnos en aquellas palabras que él hizo en aquellos momentos de las Escrituras. Los discípulos, es verdad que quedaron tan entusiasmados, tan encantados con la enseñanza de Jesús, que el camino se le hizo corto y aquella conversación y aquella exposición de la palabra de Dios les hizo deshacer el camino. Cuando leo y me paro sobre estos versículos 28 y 29, tiene algo interesante, aunque sea brevemente, lo vamos a mencionar. Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinaba. Entró pues a quedarse con eso. Pienso que el Señor, después de haber salido a buscarle, ¿qué hubiera pasado si Él pasa de largo? Si realmente ellos no le invitan a que entre a su casa. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera sido invitado a quedarse con ellos? Posiblemente se hubieran quedado sin la bendición, se hubieran quedado sin la presencia del Señor en aquel momento y no hubieran descubierto quién era el personaje que le acompañaba en aquel momento. Tenemos aquí, queridos hermanos, una gran enseñanza para todos nosotros, mayores y jóvenes, niños y adolescentes, todos los presentes aquí en esta tarde. Una solemne enseñanza. Y es que quien desee aceptar a Cristo en su corazón, el que desee hospedarlo en su hogar, tiene que invitarle a que se quede en su vida, en mi vida. Tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. En esta tarde
Yo sé y estoy seguro que el Señor lo tenemos cerca. Él está aquí con nosotros. El Señor lo tenemos cerca. Y el consejo sería: no dejes que pase de largo. No dejes que se marche. No dejes que siga. Porque quizás sea hoy la oportunidad para decirle: Señor, quédate conmigo. Quédate con nosotros. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Los que hemos experimentado el gozo y el provecho de la comunión íntima con el Señor, no podemos por menos que desear su compañía y rogarle de forma insistente que se quede con nosotros. Y que se quede no solamente un día, un instante, una noche, sino especialmente hasta el atardecer de nuestra vida, hasta el otoño de nuestra existencia. Quédate con nosotros. El Señor aceptó la invitación, entró pues a quedarse con ellos. Y cuando escribía estas palabras, venían a mi mente esas palabras de Apocalipsis, que también vosotros conocéis, que todos las conocemos, que el ángel pronunció a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga su palabra.